Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Dios les bendiga. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Y que Él escucha la oración de su pueblo. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a aquel que se merece toda la gloria? Aquel que es fiel. Su esencia es ser fiel. Amén. Sí, Señor, puede tomar su asiento. Miren, te voy a pedir que podamos abrir nuestra Biblia en Deuteronomio, capítulo 7. Miren, después Guille me preguntaba, ¿quién te habla? No lo sé, pero tengo ganas de hacer rock. Le digo. Y se me pegó el tono, está bueno hablar así. Deuteronomio capítulo 7, a partir del versículo 7. Pablito el sábado pasado nos hablaba acerca de los nombres de Dios y que muchas veces, es verdad que a veces nos olvidamos algunos atributos, nos olvidamos de que Dios es un Dios que es nuestro sanador y nos daba diferentes nombres de Dios y yo estaba sentado ahí y decía, Señor, es verdad, ¿cómo muchas veces se olvida uno de que Dios es eternamente grande y puede hacer todas las cosas, nos puede dar todas las cosas, pero algo que yo decía, Señor, ¿qué puedo hablar este fin de semana? Algo que realmente haya movido mi corazón, algo que realmente lo pueda estar vivenciando. Y con este llamado realmente dije, Señor, vos sos fiel. Y es algo que muchas veces se nos olvida de que Dios sigue siendo fiel porque su palabra dice que Él nunca cambia. Mirá al que tenés a tu lado y decirle, el Señor nunca cambia. Miren, dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dice, el Señor se encariñó contigo. Yo estoy leyendo otra versión. Dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Y el versículo 9 dice, esta versión, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel. Reconoce que es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Hasta ahí. Dios es fiel y me fui al diccionario para ver qué significa, qué es lo que dice el diccionario acerca de fiel. Y dice el diccionario que guarda fe o es constante en sus afectos. Constante, algo que nos falta a nosotros, constancia, sostener en el tiempo las cosas que nos determinamos, en el cumplimiento de sus obligaciones. Y dice, y no defrauda la confianza depositada en Él. No defrauda. Mirá lo que tenés a tu lado, decirle, Dios no defrauda. Es que en el día a día y en lo cotidiano de todos los días que vivimos, se pueden presentar situaciones difíciles, situaciones que realmente nos movilizan. Miren, el otro día hablaba en la semana con una mamá del colegio y me decía, mirá, vengo a hablar porque es la primera vez que nos pasa, porque estamos económicamente mal. Y estamos viendo cómo vamos a hacer para pagar la cuota, habrá una posibilidad. Y bueno, empezamos a ver ahí la posibilidad de cómo poder ayudarla. Me dice, y la verdad que nos pone mal y me avergüenza un poco poder venir y decir, miren, no sé cómo hacer, estamos pasando una situación muy difícil con mi esposo y se nos está complicando. Ya hemos sacado el cable, hemos sacado otros servicios y la verdad que nos estamos achicando de lo más que podemos, pero la verdad, sinceramente, está difícil la situación. Y justamente esas situaciones muchas veces nos despierta esa cierta incertidumbre, es decir, ¿cómo vamos a hacer?
Porque cuando está todo bien, está buenísimo llegar acá y decir, ay, gracias Señor, porque la verdad es que me siento victorioso. Pero ahora cuando estamos siendo tratados por el Señor, por situaciones difíciles, qué difícil es venir y realmente poder expresar, como decía Mari, alegría y gozo. Una acción de gratitud. Pues uno dice, ¿y qué voy a agradecer si me está saliendo todo mal? Pero justamente, y muchas veces hasta dudamos de Dios, dudamos de que Dios es realmente fiel y que nos puede sacar de esa situación. Tenemos ese sentimiento de abandono, tenemos ese pensar de decir, nunca has dicho, parece que la estoy remando en dulce de leche, parece que la cosa no avanza. ¿Alguna vez has dicho eso? ¿Alguna vez? ¿O soy el único que a veces lo piensa? Sí, parece que parece que no sale la cosa. Pero tenemos que reconocer, decía la palabra, de que Él no defrauda la confianza depositada en Él. Que nada se le escapa, que Dios tiene el control de todo. Miren, a veces suena tan repetitivo eso, ¿no? Si uno dice, sí, Dios tiene el control, pero cuando te ajusta el zapato, decís, ¿será que tiene el control? Y dudamos. Y no nos tenemos que olvidar de eso, de que Dios es fiel y no nos va a dejar, siempre va a proveer. Lo dice su palabra y Él es fiel a su palabra. O no dice su palabra que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Porque muchas veces entonces nos sentimos que estamos abandonados. ¿Qué pasa ahí? Que no hay una relación en lo que sentimos o pensamos con lo que dice Dios que es. Y es que en esos momentos difíciles y hasta en los momentos alegres donde todo va bien, donde todo va viento en popa, es que tenemos que tener la misma comunión con Él. Tenemos que tener la misma intimidad con Dios. Y ese es el punto de partida. Mientras más conozco a Dios, voy a conocer que su esencia es ser un Dios fiel. Y que no me va a dejar ni me va a desamparar. Y voy a empezar a experimentar ese Dios verdadero y vivo. Amén. Dios en su naturaleza es ser un Dios fiel, fiel a su palabra, fiel a su carácter, naturaleza y esencia. Fiel a sus promesas. ¿Cuántas promesas hay en la palabra que nos podemos tomar de esa y no olvidar de que Dios va a cumplir a su tiempo esa promesa? Dios es fiel a su iglesia, que somos nosotros. ¿Cuánta iglesia hay acá? ¿Puede levantar su mano? Dios es fiel con su iglesia. ¿Puede acompañarme al Salmo 36, versículo 5? ¿Habrá un poquito de agua por ahí? Hace mucho calor acá arriba. Salmo capítulo 36, versículo 5. Yo encontré una versión que está muy linda. Me gusta abrir un programa que tenemos en la compu donde te abren todas las Biblias y te dice el versículo y está buenísimo eso. Dice el Salmo 36, 5. Me olvidé de anotar las versiones. Pero bueno, después les digo. Dice, tu firme amor, Señor, es grande como los cielos. ¿Alguna vez se ha parado a mirar el cielo? Es lindo, ¿no? Más cuando estamos en la noche y vemos el firmamento. ¡Qué maravilloso! Sí, y dice que el amor de Dios es tan grande como ese cielo que podemos ver con nuestros ojos. Dice, y tu fidelidad va más allá de las nubes. ¿Alguien ha ido más allá de las nubes? ¿Puede levantar su mano? Como mucho habremos andado en avión por arriba. Pero más allá arriba, ¿alguien ha podido salir? ¿Puede levantar algún astronauta por acá? No, no hay ninguno. Ya veo que me levanta uno la mano. Voy y le pido un autógrafo. Pero dice que su fidelidad va más allá de las nubes. Es algo que no podemos hasta inclusive comprender o dimensionar cómo es su fidelidad. Lo declara su palabra. La fidelidad de Dios es tan grande, pero ¿cómo podemos
comprenderla? ¿Cómo podemos reconocer la fidelidad de Dios? Porque es que a veces sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Si su palabra dice que su fidelidad va más allá de lo que podemos imaginar, o pensar o ver. Te quiero compartir algunas cositas para que podamos comprender la fidelidad de Dios. Y lo primero que tenemos que saber o tenemos que entender es que nos tenemos que armar de mucha paciencia. Miralo al que tenés a tu lado y decirle, tenés que ser paciente. Y hacele así, mirá, no hay otra. ¿Cuántos pacientes hay acá? No, levante su mano. Porque todos nos impacientamos en algún momento, ¿no? Cuando no nos sale algo bien, ¿qué hacemos? Tranquilo, ya se va a solucionar. No. Yo soy recontra impaciente, mi señor es impaciente también. Pero nos tenemos paciencia, menos mal, ¿no? Mire, dice el Salmo 37, versículo 5 al 7. Si lo tiene ahí, léalo conmigo. El Salmo 37, a partir del versículo 5. Dice, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Y fíjese lo que dice el versículo 7. Calla. ¿Qué dice? Decirlo así conmigo. Calla. En presencia de Dios y espera pacientemente a que Él actúe. Y dice, y no te enojes. Y no te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Acá dice dos cosas interesantes. Para comprender la fidelidad de Dios, lo primero que tenemos que hacer cuando no nos sale algo bien es shut up. Es callarnos. Y qué difícil que nos resulta eso, ¿o no? Qué difícil que es cuando las cosas no te van bien, quedarse callado y no quejarse. Quedarse callado y no pensar cosas o decir cosas que no están en el plan de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces hablamos tanto que no tenemos espacio para escuchar lo que Dios quiere decirnos, porque nos quejamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta situación? Y a veces Dios te tiene que decir, cállate un cachito, así te explico. Pero muchas veces nos pasa eso. Y dice, y no te enojes. ¿Hay alguien acá que esté libre del enojo? ¿Puede levantar su mano? No, todos nos enojamos. Mira, yo te voy a contar algo que nos pasó. Dice, no sé si está Cristian, bueno, no importa. Una vez estábamos con Maris, todavía estábamos en la iglesia de adelante, en el salón de adelante. Y me acuerdo que ese año andábamos a pata. Bueno, en realidad siempre anduvimos a pata, pero bueno. Y me acuerdo que salíamos, se va a acordar porque se está riendo porque sabe lo que hice, lo mal que hice. Salimos de acá y nos íbamos caminando porque vivíamos a la subida de la subida de los Andes, el costadito, ¿viste? Esa subida que va para allá, que va al Arenal. Bueno, vivíamos en unos departamentitos y fueron los primeros departamentos que alquilamos. Y yo me acuerdo que salimos, una reunión maravillosa, y veníamos y servíamos, una cosa, y nos teníamos que ir a pata, ¿viste? Porque también nos daba cosas, y decir, che, ¿nos podés acercar? Pero ¿viste? Dios tiene que tratar a veces el corazón. Y me acuerdo que íbamos caminando, iba cansado, iba saliendo de la reunión, ¿vos me entendés? O sea, iba refunfuneando, ¿cómo puede ser que nosotros que servimos, que estamos, que venimos, que vamos, tenemos que andar como si el tipo había nacido en un auto, ¿viste? Y me senté, me acuerdo, ¿viste? Cuando doblás así la primer curvita, me senté en el cordón enojado. Se ríe Mari. Me senté enojado y dije, no quiero caminar más. ¿Por qué somos tan pobres? El tipo estaba descontrolado. ¿Alguna vez dijiste eso? Enojado, ay, Señor, ¿por qué no un auto regalame? Porque encima estábamos en ese proceso de que íbamos a ir a Junín y cómo íbamos a hacer para ir, volver a la iglesia allá. Y dice, Señor, ¿cómo puede ser?
que nosotros te servimos, no puede ser. Al mes, pero no te miento, al mes vino un familiar nuestro, el hermano de Mari, y dice, mirá, Dios ha movido mi corazón. Y vimos la fidelidad de Dios ahí y dice, mirá, este auto es para ustedes. Y nos ofrendó un auto. ¿Sabe dónde me guardé el enojo? Porque hemos comprobado la fidelidad de Dios. Me emociono. Porque puedo ver que la palabra de Dios es real para aquellos que se atreven a creer que Dios es fiel. Para esperar en la fidelidad de Dios se necesita paciencia. Él mira más allá de lo que nuestros ojos juzgan. Dios lo conoce todo y hará todo lo que ha prometido en el momento correcto. Mirá al que tenés a tu lado y lo va a hacer en el momento correcto. No en el momento que vos pensás. En el momento correcto para Dios. Yo me acuerdo cuando conocí a Mari. Te voy a contar una intimidad. Por favor, no salga después a hablar de esto. ¿Sí? ¿Puede ser? Yo me acuerdo que tenía 21 años. Pichón todavía. Pero el tipo ya estaba desesperado que el colectivo se le iba a pasar. ¿Viste? Señor, mándamela. Mándamela, Señor, porque estoy solo. Como si el tipo estaba tan preparado y tan maduro como para recibir semejante responsabilidad. Y le dije, me acuerdo, Señor, si vos en un mes, en 30 días, no me mandás, aunque sea un incentivo, yo me voy de acá. Desafiando a Dios como si... Y me acuerdo que iba contando, ¿viste como los presos que van tachando? No viene Dios, ¿eh? Mándala porque me voy. Y me acuerdo que ese día me olvidé de anotarlo. Me olvidé de anotar el día 29. El día 29 voy a la iglesia. ¿Miró? Qué linda, ¿no? Hasta el día de hoy, sinceramente esta semana estuve pensando, ¿cómo hice para conquistar a Mari? No tengo ni idea, pero la conquisté. ¿Cómo puede ser que semejante belleza le haya dado bolilla a este humilde? Porque Dios es fiel. Y responde en el momento adecuado cuando estás preparado para recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? No es a nuestro momento, no es si estás contando los días o no. Se trata de que Dios te lo va a dar cuando estés preparado para recibirlo. Cuando Abraham recibió la promesa, él tenía 100 años cuando le nació el hijo. Pero estuvo 25 años antes, Dios le había hablado de eso. Estuvo caminando 25 años esperando la promesa de Dios. Si uno lo mira con los ojos naturales, se va a dar cuenta si es imposible que a los 100 años pueda tener un hijo. Pero Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuánto lo creen? Dios es fiel y lo cumple. Pero Abraham no fue paciente y se adelantó. ¿Y qué hizo? Tuvo otro hijo con otra persona. Bueno, todos sabemos de la historia. Todos sabemos de la historia del rey David, que cuando fue coronado rey, él tenía aproximadamente unos 30 años. Pero ¿cuándo fue ungido como rey? Cuando era un adolescente. Y tuvo que ser procesado en el tiempo para poder cumplir lo que Dios había determinado para él. Míralo al que tenés a tu lado y decirle, realmente tenemos que ser pacientes. Pero míralo con convicción, dice, tenemos que ser pacientes. Míralo de vuelta y decirle, cuando no te esté saliendo bien algo, cállate, cállate. Y no te enojes, porque es lo peor que podés hacer. Lo segundo que te quiero compartir es que para poder entender la fidelidad de Dios, tenemos que entrar en un proceso, tenemos que ser procesados por el Señor. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 18. Vaya rápidamente.
Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando en el barro en el torno. Cuando el objeto, mire, fíjese lo que dice el versículo 4, cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro. No dice que lo desechaba, lo hacía con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces dice, el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes israelitas lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Es que cuando Dios te va dando forma y hay cosas que no van, te tiene que procesar, te tiene que sacar, te tiene que, hasta inclusive a veces te tiene que volver a hacer de vuelta, para que realmente quedes en la forma que Él te quiere dar. Para que podamos comprender la fidelidad de Dios, tenemos que dejarnos ser procesados. Todos necesitamos pasar por procesos, necesitamos crecimiento y formación. El otro día hablábamos con Santi y me dice, papá, mirá lo que me viene a preguntar. ¿Cuándo yo puedo sacar el registro de conducir? Tenés 8 años. Te faltan 8 años más. Si es que papá te firma para que vos puedas, ¿no? Pero vos necesitas crecer primero, necesitas aprender otras cosas, necesitas madurar para poder tener esa responsabilidad. Es más, me dice, en algunos le dijo, no, cuando yo cumpla 16 mi papá me va a firmar para que pueda conducir. Le digo, sí, te voy a firmar siempre y cuando considere que estás apto para hacerlo, o maduro, con responsabilidad para que lo puedas hacer. Y así es Dios con nosotros. Y hay ejemplos en la Biblia. Justamente con él hacíamos el devocional el otro día y veíamos la historia de José. Que José, todos sabemos la historia. Dice que Dios le revela en sueños y le dice que va a hacer algo tremendo. Dios le habla. Pero para cumplir todo ese sueño, y eso es lo que Dios tenía en el corazón, tuvo que ser procesado. Tuvo que pasar momentos difíciles, tuvo que ir a la cárcel, tuvo que pasar sufrimiento, desafío a su integridad, traición, tristeza, etcétera, para poder recién llegar a lo que Dios había determinado para él. Miren, cuando yo dejé el ejército, ¿sabían que yo estuve en el ejército? No tengo pinta de soldado, ¿no? Dios, hacía un mes que nos habíamos casado. Todavía estaba en el ejército, estábamos viendo qué hacíamos. Era lo seguro que teníamos. Y Dios, justo cuando nos casamos, al mes me empieza a hablar. Y empieza a inquietar mi corazón y dice, déjalo todo, déjalo. Esto no es para vos. Pero Señor, ¿cómo? Si esto es la carrera que vamos a hacer acá, que vamos a hacer esto, aquello. No es lo que yo tengo para... Déjalo. ¿Y qué tenés para nosotros? Déjalo primero y después te muestro. Y eso es creo que nos cuesta tanto, porque yo creo que tomamos decisión cuando ya tenemos algo seguro, ¿no? Pero cuando Dios te mete en ese proceso de confianza en la fidelidad de Dios, en lo que Dios te está diciendo, ¡ay, qué difícil que es! Y me acuerdo que me costó un montón tomar la decisión. Y lo tengo patentito como si fue ayer. Cuando me levantaron la barrera del regimiento, cuando ya había pedido la baja, me iba de civil y salía a la ruta y dije, ¿y ahora? Un mes de casado, con alquiler, menos mal que todavía no teníamos, bueno, no lo íbamos a tener tampoco, un mes de casado. Saqué la cuenta. Hoy estoy terrible. Señor. Y me acuerdo que tomé la decisión, pero me costó. Es más, fui a hablar me llevaron a hablar con el jefe del regimiento. Me dice, lo llevamos a la escuela de oficiales si quiere, le firmamos ya y se va. Me la dejaron así. Y yo decía, no. ¿Y qué tiene? ¿Y qué le iba a decir? No, Dios me dijo que tiene algo mejor. Me iban a decir de todo. Y lo único que decía, Dios tiene algo mejor, tengo una mejor propuesta laboral. No tenía nada.
Entonces cuando caminaba por la ruta dije, bueno Señor, yo ya hice lo que tenía que hacer, te obedecí, ahora yo te voy a pedir algo, te voy a pedir 5 cosas. Primero, le digo, quiero trabajar en San Martín. Segundo, quiero trabajar de lunes a viernes. Tercero, quiero trabajar las horas necesarias para que entre semana y fin de semana pueda servirte. Cuarto, quiero tener mi jefe que sea cristiano. Y quinto, quiero ganar lo mismo o más. Eso fue lo que le dije a Dios. Tipo desafiando. Llegué, eso fue un viernes. Vine a la reunión el domingo, el lunes estaba trabajando. Estaba trabajando acá en San Martín, estaba trabajando las horas que yo necesitaba, tenía el fin de semana para poder servir. Mi jefe era cristiano, que está ahí, Juanca. No sé dónde está Juanca. ¿No está? Bueno, menos mal, podemos hablar de Juanca. No saben lo que es. Y ganaba lo mismo, e inclusive hasta más. Porque Dios es fiel y cuando vos te determinás a creer en la fidelidad de Dios, Dios te abre las puertas. ¿Cuánto lo creen? En un devocional leí, dice, este proceso a nadie le gusta, pero es tan necesario para nuestro crecimiento y para ser un buen recipiente de las promesas de Dios. Este mundo en que vivimos nos ha enseñado a obtener las cosas al estilo microondas. Mientras querés comer algo rápido y lo único que tenés que hacerlo es calentarlo en 2 minutos. Las cosas espirituales se trabajan de la manera natural. Se siembran, crecen, maduran y se cosechan. No es que vos la sembrás y ahí tomaste la fruta. No, tenés que ser procesado. Y lo último que te quiero compartir en esta noche tiene que ver que lo que nos pasa actualmente, lo que nos está pasando ahora, no determina si Dios es fiel o no. Miralo al que tenés a tu lado y decirle, tu situación actual no determina si Dios es fiel o no. No determina si Dios te ha abandonado o no. No determina. No lo determina. Nuestra situación no determina si Dios es fiel. Dice el Salmo 113, versículo 7, dice, levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Es que Dios no necesita nuestra situación para demostrarnos que es fiel o no. No lo necesita. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Si miramos la vida de José, Dios cumplió su palabra, pero él estaba en la cárcel, no la estaba pasando bien, no estaba en su mejor momento. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, Dios cumplió su promesa de darle la tierra prometida, pero en ese momento ellos estaban siendo esclavos, no la estaban pasando bien. Yo me acuerdo una situación que tuvimos en Junín cuando estuvimos en la iglesia de allá. La situación estaba muy complicada a nivel económica. Y me acuerdo que tuvimos que pasar 4 años enseñando para que realmente la cosa funcionara. 4 años, dale. Y un día me acuerdo que teníamos que dejar algunas cuentas en cero porque se debía muchísima plata. Me acuerdo que no sé, me acuerdo si eran como 100.000 pesos, me acuerdo. No sé si algo así era. No me acuerdo bien. Pero me acuerdo que ese último año le dije, me paré ahí en la iglesia y le digo, miren, lo que mueve la mano de Dios es nuestra fidelidad, no es la cantidad que uno siembra o da, sino es tu corazón, es tu fidelidad a Dios. Y eso es lo que mueve a Dios. Y me acuerdo que le dije a la iglesia, miren, no vamos a hacer, porque ahí se acostumbraba a hacer el aniversario y se compraba una torta y se hacía una fiesta. Le digo, no vamos a hacer nada de eso. No vamos a hacer nada de eso. Lo que te pido es que si realmente amás el lugar donde estás, que puedas traer una ofrenda significativa, algo que rompa tu estructura. Y vamos a sembrar. Me acuerdo que faltaban como unos 20.000 pesos más o menos. En ese momento era un montón de plata. Y nos sentamos con Mari después de la reunión. Es más, yo le dije a la iglesia, miren, quizás si nosotros hacemos este acto de fe, seguramente Dios va a proveer, porque era muy consciente de que por más que pusieran todo, no llegamos a 20.000 pesos ni loco. Digo, quizás Dios pueda mover algo.
Se lo dije a la iglesia, pero me lo dije a mí mismo, porque yo sabía que, dudando también. Y me acuerdo que la reunión siguiente, que era el momento donde íbamos a dar la ofrenda, se acerca otra persona, una persona de un familiar también. Y decíamos, bueno, nosotros sacamos la cuenta, ponele que todos hagan una ofrenda muy generosa. Llegamos a 4.000 pesos más o menos. Sacamos la cuenta nosotros, más o menos. Más o menos. Y nos faltaban, ¿cuánto? 16. Dios va a hacer algo. Y esa tarde, cuando nos estábamos por ir a la reunión, nos golpean y llega un familiar y dice, mirá, ¿sabes qué bueno verlo, qué sé yo? Y la verdad que sentí en mi corazón, porque la verdad que en ese momento él no se estaba congregando en ningún lugar, y dice, y junté todo el diezmo de todos los años que estuve trabajando. Y se empieza a imaginar lo que va a pasar. Y sentí en mi corazón de venir y darlo acá. Bueno. Entonces, bueno, ya pasó el momento, él se fue. Y la curiosidad que tenía por dentro, ¿sabe cuánto había adentro? Digo, Mari, yo no sé si voy a hacer bien, pero yo voy a abrir el sobre. Tipo onda Ricky Rock. Yo voy a abrir el sobre. Cuando abro así, eran todos verdes. Y cerré. Dije, ay, Señor. Eran todos verdes, todos dólares. Vuelvo así y cuento, tiqui, tiqui, tiqui. Digo, sacá la cuenta. Eran 16. Clavadito. Dije, bueno, más los 4 que habíamos más o menos sacado, y llegamos. Bueno, cerramos y dijimos, bueno, vamos y lo ponemos en la ofrenda. Y cuando los hermanos ofrenden, lo vamos a contar ahí en vivo y en directo, para que veamos la fidelidad de Dios. Y me acuerdo que ese año vinieron los hermanos, la verdad que fue un antes y un después en aquel lugar. Porque se rompió estructura, se rompieron cosas en el corazón. Y vinieron y ofrendaron porque amaron la obra, porque amaron el lugar, porque aman a Dios. Y vinieron y sembraron. Y me acuerdo que le dije a 2 de las chicas, le digo, cuenten la plata. Y empezaron a contar y dijeron, hay dólares. Y saquen la cuenta. ¿Cuánto hay? 16. Listo, yo ya sabía que había sacado la cuenta. 16. Bueno, ahora cuenten la plata que está ahí en la ofrenda. 4.000. Habían 20.000 pesos exactos, que después lo llamé a Guille y le digo, Guille, tenemos los 20.000 pesos, vamos y paguemos todas las cosas que faltan. Porque eso es la fidelidad de Dios. Ese es el Dios que servimos y amamos y adoramos. ¿Cuánto lo creen? Le puede dar un fuerte aplauso a aquel que realmente es fiel. Es digno de nuestra confianza. Pero, ¿saben qué? Como te decía, fue un antes y un después para aquel lugar, para las personas y todos los ejemplos que hay en la Biblia. Les aseguro que Dios fue tan fiel que nunca más volvieron al estado donde estaban. Jamás volvieron al estado donde estaban, donde Dios los encontró. Te hago una pregunta, ¿cuál es tu circunstancia hoy? ¿Qué es lo que te está pasando hoy? ¿Cómo está tu situación hoy? ¿Crees que eso va a modificar algo de Dios? ¿Crees que eso anula a Dios? ¿Anula la fidelidad de Dios? Yo creo que no. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie, por favor. ¿Tenés problemas con tus hijos? ¿Tenés problemas familiares? ¿Tenés conflicto en tu matrimonio? ¿Estás necesitando un milagro de sanidad? ¿Crees que eso modifica la fidelidad de Dios? ¿Crees que eso modifica algo de Dios? ¿Necesitas respuestas a tus oraciones? ¿Necesitas algo de parte de Dios? ¿Cómo estás hoy? ¿Crees que eso modifica a Dios? Yo creo que en absoluto. Yo creo que no. Porque Dios sigue siendo fiel. Quizás te está procesando, quizás te está queriendo enseñar algo. Pero de algo estoy seguro, de que cuando Dios cumpla su promesa y te saques del lugar donde estás, jamás vas a volver a esa situación. ¿Cuánto lo creen? Tomalo de parte del Señor.